una imagen enigmática y unas coordenadas que nos devolvieron a nuestro lugar de origen. Allí descubrimos la Orbital Box, que contenía un mapa a un lugar más cercano y frío. Después de meses de estudio, encontramos el lugar exacto. La expedición fue larga, pero al fin la encontramos. Allí estaba la Spacebox. Hoy os traemos la Spacebox, la última caja de la trilogía espacial, con el último código secreto. Vamos a ver si conseguimos encontrarlo. Vamos allá. Lo primero, tenemos aquí un círculo con varios símbolos, con puntos, una ruedita. Vamos a seguir buscando cositas. Esta pestaña se abre y tiene varios símbolos ahí y hay otra justo encima con los mismos símbolos. También tenemos como una casa con varios símbolos y una cerradura. Esa pestaña. Y aquí tenemos otras dos placas que se deslizan con los símbolos de antes, que imagino que tienen que estar en alguna posición en particular. Esta puerta parece que se mueve, pero no se abre de momento. Y debajo de la caja tenemos varias letras. Y justo encima tenemos una flecha que no sé si se debería empezar por aquí, pero tiene una pestaña ahí que lo bloquea, así que de momento por aquí nada. Ahí en ese lateral hay como una pestaña que como que sale, no sé si lo veis en cámara. Esta pestaña se quiere mover, pero falta algo. Vamos a ver por dónde empezamos. Ahí también hay como unas pestañas, hay 4 pestañas o botones que se pueden presionar. Estas tablillas que se deslizan tienen como números encima. Y los símbolos de las tablillas son los que están aquí en el círculo este. Y además tienen formas geométricas, un cuadrado, un hexágono, un triángulo, un círculo. Y también tenemos los números que están ahí en la casita. Y aquí en el círculo tenemos otro círculo concéntrico con la casita
y circulitos dentro. Lo que puede querer decir que los números de las formas geométricas son círculos dentro de la casita. 1, 2, 6, 9 es el triángulo, que son estos 4 puntos, lo que quiere decir que el símbolo sería este. 4, 6, 7, 9, que son estos 4 puntos, lo que quiere decir que el símbolo sería el tridente. Vamos con el cuadrado 2, 4, 6, 7. Deberían ser estos 4 puntos, lo que nos lleva al símbolo del círculo con la X. Y el hexágono es 1, 3, 7, 9, que nos corresponde a estos 4 números y es el símbolo que parece como una R rara. Vale, vamos a apuntarlo todo para que no se nos olvide. Triángulo es el círculo con la flecha hacia arriba, círculo es el tridente, cuadrado es el círculo con la X y el hexágono es como la R. Vamos a poner cada pestaña en su lugar y a ver qué pasa. Vale, debería ser así, ¿no? Sigue todo como medio atascado, ¿no? No se ha abierto nada. Espera. Espera porque este símbolo... Este símbolo estaba mal. Era un símbolo parecido, pero no era el que teníamos. Vale, ahora si lo ponemos bien, debería abrirse. Vamos a ponerlos todos perfecto para que encajen. Uf, mirad, la palanca de la flecha se mueve hacia arriba. Perfecto. ¿Y esto qué es lo que ha hecho? Yo sigo empeñado en que la pestaña de arriba salga, pero me da que va a ser la última.
¡Oh! ¿Pero qué narices? Acaban de caer estas dos pestañas de milagro, lo que quiere decir que las otras dos también salen. Ahí tenemos los botones esos que parece como que hacen que salga por el otro lado otra tablilla, pero parece que tiene un tope. Oh. ¿Estoy viendo lo que estoy viendo? Se ha abierto esa parte. Vale. Pues acabamos de sacar una pared. Y detrás de la pared hay como un mapa, como un laberinto, lo que parece como una bolita que tenemos que mover hasta la parte de la izquierda. Esto es una locura, gente. O sea que hay una bola dentro que tenemos que mover sin verla. A ver si suena. Ah, y ahora acaba de salir otra pieza de madera. Vale, la rueda de ahí detrás nos mueve la letra que tenemos aquí en el centro. Si la movemos pone S-T-A-R-T, una flecha y una X. Es decir, Start comienza en la X. Comienza en la X. Vale. Lo tendremos en cuenta cuando encontremos la X, quizás. Vale, vamos allá a intentar resolver el laberinto. Tomo este rato, gente, para recordaros que me ayuda un montonazo que le deis al like y os suscribáis al canal. Vale, después de un rato moviendo la caja para arriba y para abajo, creo que tenemos la bola cerca. Vale, no sé si se ve en cámara, pero ahí, en ese hueco, se ve la bola moverse de derecha a izquierda. Después de un rato pensando, con un poco de suerte, si presionamos... ¡Oh, gente! Increíble. Acaba de salir despedida de la caja una pieza de madera que ahora mismo no tengo ni idea de para qué nos va a servir. Teníamos por aquí varias piezas que han salido antes.
No sé si esta pieza, si la metemos por algún lado también. Parece que algo se ha movido, ¿no? Oh, acaba de salir la pestaña que se movía al principio. Y dentro de la pestaña hay un espejo. Guau, esto se nos va de las manos, gente. Un espejo. ¿Y para qué servirá este espejo? Quizás para ver alguno de los símbolos al revés. Que nos... Vamos a probar. Vamos a probar también si la pestaña esa entra en algún otro sitio. Por ejemplo, aquí abajo tenemos otro hueco. Nada. Sigamos pensando, gente. Vamos a seguir con el espejo en la parte de abajo. Quizás alguna letra al revés nos quiera decir algo o se vea algo. O ese hueco que tenemos justo debajo de la caja se pueda insertar alguna otra pieza de madera. O espera, ¿y si metemos el espejo? Si funciona, funcionaría desde ese lado. Y el único lugar con el que se puede mirar directamente al espejo es casualmente la cerradura. Uf. Vale, gente, se ve como una ecuación que pone, no se ve muy bien, pero creo que pone m es igual a x. No sé si lo vais a poder ver ahí en cámara, pero hay una ecuación que pone m es igual a x. Y las únicas letras es debajo de la caja. Que hay una x y una m, además de otras letras. Y recordemos que aquí en esta zona nos ponía que comenzásemos con la x. Y tenemos los botones esos que todavía no sé para qué sirven. Y esta pieza pequeña de madera, que no sé si se puede utilizar en algún lugar, en la cerradura o en algún otro sitio. O esta puerta. A ver. Sí, sí gira, ¿eh? A ver si se abre.
¡Oh, se ha abierto, gente! Increíble. Mirar cómo funciona. Y aquí dentro tenemos una llave con letras. La O, la L, la M, la Z, la U y la X. Y si nos fijamos, tiene la misma entrada que los botones. Y los botones sale desde el comienzo, luego la siguiente es 2 a la derecha, luego 2 abajo y 3 a la izquierda. Si empezamos desde la X es W, pero en la llave no hay una W. Así que vamos a empezar por la M. 2 a la derecha es Z, 2 abajo es L y 3 a la izquierda es U, que también la tenemos. Vale. Si ahora presionamos estos botones, y ponemos M, Z, L, y U. Ahora sí, mi obsesión, voy a volverlo a intentar. Espero que esta vez salga. Sí sale, gente. Y con ella sale la otra tablilla. Y hemos abierto la caja. Vamos a ver qué contiene dentro. El último código. Parece una figura. Y esto no os lo vais a creer, pero es una figura del alien que vimos en el primer puzzle de la trilogía, el Space Rover, para completar el círculo. Esta Space Box de Escape World me ha encantado, muy interesante, tanto el laberinto con la bola como lo del espejo, como la mayoría de los puzzles. Me quito el sombrero. Y nada, gente, espero que ya le hayáis dado al like y os hayáis suscrito al canal si no lo estabais ya, que ya sabéis que me ayuda un montonazo. Espero que hayáis disfrutado con este vídeo y con la trilogía espacial. Volveremos con otro puzzle pronto y recordad que en nuestro canal tenemos un montón de contenido, como los nuevos podcasts también, que podéis ver ya tanto en YouTube como en Spotify. Y nos vemos el próximo día con otro enigma. Hasta ahora, gente.